Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento realmente ha sido alterado drásticamente, como dicen los escépticos. Hay muchas versiones que hablan de que en el Nuevo Testamento se habla de Jesús, pero de una manera errónea. Esto no tiene cabida en la palabra, porque la palabra es, pues realmente, la palabra es la ley, la palabra es divina y no tiene error, es inerrante. Entonces, vamos a ver en esta clase, en esta enseñanza, cómo el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las profecías de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a ver una serie de datos que son impresionantes, como en tiempos muy diferentes, en tiempos de muchos años, ¿verdad? Diferencias realmente marcadas en el Antiguo Testamento con profetas diferentes. Todas las profecías se cumplen en una sola persona. Realmente las probabilidades de que esto suceda son muy difíciles, pero con Cristo pues es la verdad. Entonces Él es realmente profetizado desde el Antiguo Testamento. Una palabra que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras por medio de los profetas, hoy mismo nos sigue hablando. Hoy mismo nos sigue hablando por medio de su Hijo amado Jesucristo, y eso nos tiene que tener realmente con gozo en el corazón, saber que la palabra de Dios es inerrante, que es la palabra viva de Dios. Es lo que vamos a tratar de enseñar en esta mañana, de que con la palabra de Dios tenemos la certeza de que Dios nos está hablando, y sobre todo de que Jesucristo es Dios, porque muchas sectas, ¿verdad?, nos enseñan que Jesucristo fue un buen hombre, que fue un buen profeta, que quizá fue un hombre de su tiempo que era honorable, ¿no? Pero Él fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios, ¿no? El tiempo de Cristo, así como de Dios Padre y del Espíritu Santo, es auristo. Él es el que fue, el que es y el que será. Y sobre esa enseñanza vamos a basar este tiempo. Espero que tú puedas poner atención y que vayas también a la Biblia, importante. Entonces, el Nuevo Testamento ya ha sido alterado drásticamente, como dicen los escépticos. Vamos a ver que no es así. Durante buena parte de mi vida no he sido cristiano. Mis padres no iban a la iglesia. De hecho, como adolescente, fui bastante hostil hacia la fe cristiana. Creo que quizá me habría descrito como ateo. Tal vez como agnóstico. Así se describía mi padre. No sé por qué, pero sentía algo hacia los cristianos que me hacía sospechar y los evitaba. Al iniciar la universidad, compartía un cuarto con un amigo a quien conocía. Bueno, lo conozco desde hace 30 años, pero habíamos ido a la escuela juntos. Era un buen amigo. Yo le advertí, bajo ninguna circunstancia, metas cristianos al cuarto. Mantente alejado, habla con ellos afuera y cierra bien la puerta. Un día me horroricé. Regresó de una reunión y dijo que él y su novia, ahora esposa Sila, se habían hecho cristianos. Yo pensé, era tan buen tipo. Y dije, lo agarraron los Moonies. Pensé, ¿ahora qué le va a pasar? Me di cuenta que sabía muy poco sobre el cristianismo. Y pensé, mejor investigo. Pensé en leer sobre religión y filosofía. Pensé en leer el Corán o leer sobre Marx, Sartre y el existencialismo. Pero esa noche, y ya era muy tarde, no tenía nada sobre eso, pero busqué en mi librero y solo encontré una vieja y empolvada Biblia que había usado en la escuela. Bueno, pensé, con algo tengo que empezar. Y esa noche empecé a leer el Evangelio de Mateo. Y leí todo Mateo, y leí todo Marcos, y todo Lucas, y llegué hasta la mitad de Juan. Como a las 3 de la mañana me quedé dormido. En la mañana no terminé y seguí con el resto del Nuevo Testamento. Ese día y el siguiente seguí leyendo. Era estudiante, no hacía nada. Y seguí leyendo hasta que terminé el Nuevo Testamento. Para cuando terminé, había llegado a la conclusión de que era verdad. No me gustó la conclusión porque
supe que tenía que hacer una decisión. Y lo que quiero ver esta noche es sobre qué base decimos que lo que creemos es verdad. ¿Qué evidencia hay para el cristianismo? Un antiguo diccionario comunista ruso dice que Jesús es un personaje mitológico que nunca existió. No creo que un historiador serio adopte esa posición hoy. Hay mucha evidencia de que Jesús existió. Primero, hay evidencia fuera del Nuevo Testamento. El historiador romano Tácito habla de él directamente. Otro historiador romano, Setonio, habla de él indirectamente. El historiador judío Josefo escribió en ese tiempo, en sus Antigüedades de los Judíos, en una sección acerca de los fariseos y los saduceos, menciona a Anás, Caifás, Poncio Pilato, y luego dice, en ese entonces vivió Jesús, un hombre sabio. Sí podemos llamarlo hombre, porque hizo obras maravillosas. Como maestro enseñó a hombres que reciben la verdad con gusto. Atrajo hacia sí muchos de los judíos y muchos gentiles. Y luego habla de su crucifixión y de su supuesta resurrección. Así que hay evidencia fuera del Nuevo Testamento, pero también hay, y más importante en realidad, evidencia en el Nuevo Testamento. Algunos dicen el Nuevo Testamento se escribió hace mucho tiempo. ¿Cómo sabemos que no ha sido cambiado con los años? La respuesta es que sí lo sabemos con exactitud, por medio de la ciencia llamada crítica textual. Sabemos lo que los escritores del Nuevo Testamento escribieron. F.F. Bruce, profesor de crítica bíblica y exégesis en la Universidad de Manchester, escribió un libro llamado Los documentos del Nuevo Testamento. ¿Son confiables? Y muestra cuán rico es el Nuevo Testamento en el testimonio de manuscritos comparado con otras obras históricas. En esencia, mientras más corto sea el lapso entre cuando se escribió el manuscrito y la copia más antigua, y mayor el número de copias que tenemos, menos es la duda acerca de lo escrito por los autores originales. Heródoto y Tucídides escribieron en el siglo V AC. La copia más antigua que tenemos es del 900 DC. Así que hay un lapso de 1300 años. Tenemos 8 copias de cada uno. Sin embargo, ningún erudito dudaría de su autenticidad. Tácito, un lapso de 1000 años, 20 copias. La Guerra de las Galias de Julio César, 950 años, 10 copias. Historia romana de Livy, 900 años, 20 copias. El Nuevo Testamento, escrito entre 40 y 100 DC. La copia más antigua es de 130 DC. Y tenemos manuscritos completos de 350 DC. Así que el lapso no es más de 300 años. Y no solo 8 o 20 manuscritos. Tenemos 5.309 manuscritos griegos, 10.000 en latín y otros 9.300. F.J. Hort resume esa evidencia al decir esto: en la diversidad y plenitud de la evidencia en que se apoya, el texto del Nuevo Testamento permanece absoluta y ampliamente solo entre los escritos antiguos. Ningún historiador secular estaría en desacuerdo con esa conclusión. F.F. Bruce, al resumir esa evidencia, cita al Sir Frederick Kenyon, un erudito líder en esa área. El intervalo entre las fechas de la composición original y la evidencia más antigua existente se vuelve tan pequeño que es insignificante. Y el último apoyo para cualquier duda de que las escrituras nos han llegado sustancialmente cómo se escribieron ha sido eliminado. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento puede considerarse como definitivamente establecida. Existen más de 19,000 copias en otros idiomas tales como el siriaco, latín, cóptico y arameo.
El total de base de manuscritos que lo apoyan es de más de 24,000. La mayoría de los eruditos concuerdan que el Nuevo Testamento fue escrito antes del fin del siglo I. Si Jesús fue crucificado en el año 33, entonces todo el Nuevo Testamento fue terminado dentro de los primeros 70 años del primer siglo. Aquellos que escribieron los documentos sabían que si estos no eran exactos, muchas de esas personas los habrían señalado como falsos. Y sin embargo, ni entonces ni hasta el día de hoy, nadie ha podido refutar los textos del Nuevo Testamento. Podemos entonces asegurar que el Nuevo Testamento es el texto más confiable de toda la historia de la humanidad y por lo tanto todo lo que está escrito ahí es la palabra de Dios. Cada libro del Nuevo Testamento está saturado de Jesús. De hecho, los apóstoles no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. En el sentido estricto de la palabra, Cristo fue descubierto en la palabra misma desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted mira las Escrituras y desde la creación, desde el reordenamiento que Dios hizo en el huerto del Edén, ahí mira a Cristo. Habla de Cristo, habla del Padre, habla del Espíritu Santo, habla de toda esa obra redentora de Dios, no solamente en el hombre, en el Nuevo Testamento, sino en el propio mundo, en la creación. El reino en la creación era un reino mineral. ¿Se acuerdan ustedes que habla de zinc, de pues muchos materiales que son realmente naturales? Y cuando uno ve la creación en el reordenamiento, uno ve que dice, haremos al hombre. ¿Por qué habla en plural? Si es Dios solamente, tendría que hablar, pues voy a hacer al hombre, ¿no? Pero habla en plural porque ahí existía ya en el Antiguo Testamento, desde el reordenamiento, existía realmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son revelados, obviamente, hasta el Nuevo Testamento. En la relación que tiene Dios Padre con su pueblo, el pueblo judío, pues no vemos realmente al Espíritu Santo como tal. Vemos que los mismos profetas, los mismos patriarcas tenían un contacto directo con Dios. Dios hablaba con un representante de la tierra, ¿verdad? Y ese a su vez le hacía llegar toda la voluntad que Dios quería para su propio pueblo. Pero lo increíble de todo esto que estamos narrando y vamos a ver es el hecho que desde, como les decía yo, desde el Génesis, vemos a Cristo ahí. Vemos a Cristo moviéndose, haciendo cosas fuertes en la propia creación, en el reordenamiento. Dios habiendo hablado, como les decía yo en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado antes por muchas formas, por medio de los profetas, de muchas maneras, hoy nos sigue hablando por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo nos habla por medio de Cristo Jesús? Nos habla por medio de Cristo Jesús en la Escritura, en los 4 evangelios. En todo lo que tiene que ver el Nuevo Testamento, que fue escrito pues aproximadamente los evangelios máximo 70 años después de que Cristo ascendió al cielo. Es decir, los mismos apóstoles, los hombres, pues se encargaron de, inspirados por el Espíritu Santo, dejar todas esas vivencias. Ya después vemos que pues con la partida de Judas, ¿verdad?, que se ahorcó, que traicionó a Cristo, pues quedó incompleto el grupo de 12. Que fue lo que Dios había estipulado. En ese grupo de 12, lo que hacen al quedarse 11 solamente, pues echan suertes. ¿Recuerdan esa parte? Que echan suertes para escoger al 12avo, porque el número 12 tiene que ver con el número que Dios dio. Nosotros ahora ya estudiando las Escrituras entendemos que hay mucho significado en el número 12. 12 apóstoles, 12 tribus, 12 representantes de la tierra, pues tomados por Dios para estar en el cielo, ¿no? Entonces es muy significativa esta parte. El hombre echó suertes y escogieron a Matías como el 12avo para poder reemplazar a Judas. Pero ¿se acuerdan que eso fue lo que dijo el hombre? El Espíritu Santo, Dios mismo, escogió a Pablo. Y Pablo, Saulo de Tarso, fue levantado por Dios para ser pues yo pienso que uno de los apóstoles más trabajador de todos, incluso que los mismos que vivieron con Cristo. Porque dice la bendita palabra, Pablo nos lo narra como experiencia propia, que él fue llevado al tercer cielo por Dios y que ahí tuvo contacto con él, le reveló muchas cosas
que pues no le era dado a él decirle a la gente, ¿no? En forma un poco irónica, dice, si les cuento las cosas terrenales y no las entienden, imagínense, les cuento las cosas que mi Dios me hizo ver en el cielo, pues les revientan los resortes, ¿no?, del cerebro. Esa es una realidad. Pero recordemos también algo. Pablo, una vez levantado por Cristo en el libro de Hechos, en el capítulo 9, él es sustentado por el mismo Señor Jesucristo y lo levanta. Y lo que había escogido los restantes apóstoles con la muerte de Judas fue a Matías. No se vuelve a hablar más de Matías ni en los evangelios ni en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el hombre puede tener su propia opinión, pero la última palabra la da el Señor. Y nuestro Dios de amor escogió a Saulo. Saulo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, más del 70% del Nuevo Testamento. Todas las cartas paulinas, desde la de Romanos, que están, no en ese orden van, pero en el orden después del libro de Hechos, de Romanos hasta las cartas de Tito, Timoteo, pues vemos que Saulo las escribió inspirado en el Espíritu Santo. ¿Y de qué hablan? Pues hablan de la doctrina sana de Cristo Jesús. Pablo nos deja realmente claro con su inspiración del Espíritu Santo, que dice que él estaba más dispuesto a conocer cada día más a Cristo Jesús que otra cosa. Dice que su vida incluso la tomaba como pérdida, ¿no? Todo lo que él materialmente tenía, dice, lo tomo y lo tengo como por basura, ¿no? Con tal de conocer cada día más a mi amado Jesucristo. Y creo que esos serían los pensamientos que usted y yo tendríamos que tener en esta era que es prácticamente el cierre de la era de Dios. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, estamos en los últimos tiempos. Yo, no se preocupe, no soy testigo de Jehová, no le voy a predicar el miedo, no es tal, pero quienes estamos con Cristo y tenemos a Cristo en el corazón, sabemos que los tiempos se van cumpliendo. Las señales de Mateo 24 que hablan de antes del fin, pues son evidentes realmente en este mundo. Hay catástrofes, hay guerras, hay rumores de guerra, hay pestes, hay muchas enfermedades. Pues las guerras son el pan nuestro de cada día, ¿no? El propio pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pues no ha podido ser erradicado de tanta guerra, ¿no? Porque esa fue la sentencia de nuestro Dios de amor. Y todo eso se cumple en Cristo Jesús. Cristo Jesús en esos 3 años y medio que estuvo en esta tierra haciendo su ministerio de el evangelismo y hablar del mismo, del evangelio, pues los judíos esperaban un libertador, ¿no? Me imagino que con una espada, en un caballo blanco, en un corcel poderoso y cortando cabezas de los romanos porque oprimían al pueblo judío. Y lo que estaban esperando los judíos de ese tiempo era un redentor de sus vidas. Ellos, recuerde que eran esclavos de los romanos. Entonces era un tiempo demasiado catastrófico para el pueblo de Dios. Ellos esperaban la promesa de un Salvador, pero lo imaginaban de diferente forma. Fíjese, quizá lo imaginaban en un corcel con alas, ¿no? Un Pegaso, no sé, un guerrero así súper fuerte, ¿no? Tirando romanos a diestra y siniestra. Y en realidad entró en un borrico, entró en un pollino, ¿no? Entró en un... Es increíble la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las profecías, la semana pasada lo vimos, todas las profecías que se hacen de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento se cumplen en Cristo Jesús. Eso es realmente increíble para la fe de nosotros. Estamos en el camino correcto, no debemos de tener ninguna duda. Nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador realmente es Cristo. Y bajo esa premisa, pues tenemos que entender que con Cristo, pues somos más que vencedores, ¿no? Y bueno, los libros del Nuevo Testamento nos hablan de Cristo, así como también los del Antiguo Testamento. De repente hay muchas doctrinas fundamentales, por así decirlo, que se van malversando. Hay algunos que son neotestamentarios, solamente creen en Cristo desde los evangelios hasta el Apocalipsis. Y dicen que la profecía fue para tiempos pasados, ¿no? Y ya casi no toman en cuenta el Antiguo Testamento. A mí me parece que es un error garrafal, porque la palabra de Dios misma se sustenta diciendo que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda.
y toda es toda, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Entonces lo que queremos enseñar el día de hoy o aprender juntos es que cada libro del Nuevo Testamento está saturado de Jesús. Les repito, a Jesús lo encontramos desde el Génesis. Pasamos por los profetas y todas las profecías que los profetas mayores y menores hicieron, hablan de Cristo, hablan de Jesús. En un tiempo muy diferente, hablaba aquí el que nos habló aquí, el predicador, que son 1300, 1400 años promedio de diferencia en las escrituras que profetizan a Cristo. Pero lo más increíble y lo que es indubitable para nosotros es que todas estas profecías se cumplen en una sola persona. Eso realmente a muchos actuales escritores en la actualidad, en el siglo XXI, pues les parecería un error garrafal, porque para ellos no sería comprobable. Pero la propia escritura se sustenta en la escritura. O sea, Dios mismo no perdió ningún control de lo que estaba haciendo en la creación, y los apóstoles pues no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído, porque vivieron con Cristo Jesús, estuvieron con Cristo Jesús. Ahora, de esos 12 apóstoles les recuerdo, uno se ahorcó y entregó a Cristo Jesús, y quedaron 11. Matías fue escogido por los propios apóstoles echando suertes, pero el Espíritu Santo, Dios mismo, escogió a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, en su experiencia de vida, en su experiencia espiritual, realmente recibió y trabajó muchísimo tiempo, porque desde el momento, usted ve un Saulo de Tarso, antes de Hechos 9, que perseguía a los cristianos, que consentía con su muerte, era como el director de Interpol, ¿no? Imagínense el poder que tenía Saulo de Tarso con la doble nacionalidad, ¿no? Por un lado cristiano y por otro lado, bueno, judío pues de su tiempo, y por otro lado la nacionalidad romana. Era intocable y tenía un puesto político muy, muy trascendente. Por eso consentía con la muerte de los cristianos y a él no le pasaba nada. Pero usted ve un Saulo de Tarso que cuando viene el libro de Hechos 9 y nos narra la conversión de Saulo, cuando el mismo Señor Jesucristo se le aparece y le explica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues Saulo se da cuenta que está en la presencia de Dios. Recuerde, usted puede o no estar de acuerdo conmigo, pero Saulo de Tarso amaba a Dios. Tenía una relación personal con Dios. ¿Y cómo era eso? Cuando le habla a Cristo Jesús, él dice: Señor, Señor, ¿eres tú? ¿Por qué? Porque la voz la conocía. Porque él decía: contigo hablo todos los días, o sea, no es posible que esté yo equivocado. Y cuando él recibe la conversión por parte de Jesucristo, su vida es trascendente. Su vida da un cambio totalmente drástico. Es un giro de 180 grados, dándole la espalda a la naturaleza humana que tenía Pablo por seguir a Cristo. Y usted se da cuenta que cuando ya recibe la sanidad de su vista, cuando es sacado de esa calle derecha, pues se convierte en el apóstol a las naciones, se convierte en el hombre trabajador que no hay nada que lo frene. No ve usted rogándole a Saulo por su vida a nadie, ni al emperador romano, ni a los que lo estaban enjuiciando. Varias veces lo dieron por muerto, ¿no? Esa fue la realidad. Y sin en cambio, pues lo que nuestro Dios de amor hacía tenía que ver con esto, ¿no? Se habló mucho de Jesucristo en el Antiguo Testamento, eso nos tiene que quedar claro. A veces nos quedamos con los profetas, nos quedamos con los libros de los profetas mayores, menores, con toda esta revolución que causó el pueblo judío, ¿verdad? Perseguido, porque desde la sentencia viene desde el huerto, desde la salida del pueblo judío de manos del faraón, cuando es liberado por Cristo, se recuerda que los pasó por el desierto. Era un tiempo de 40 días, un mes, mes y medio, lo que tenían que utilizar para cruzar ese desierto. Mas, sin embargo, Dios se llevó 40 años. Ahora, ¿por qué los paseó? ¿Porque Dios era cruel? No, por la dureza del corazón de su pueblo. O sea, Él se dio cuenta que era de común, de constante en ellos quejarse.
Le decían, oye, Señor, estábamos mejor allá. Allá por lo menos éramos esclavos, sí, hacíamos ladrillo, pero teníamos comida, teníamos alimento, teníamos un techo. Mira, nos sacaste o sea, era quejabanza, no alabanza. Es impresionante lo que el pueblo judío tenía en su corazón. Bueno, hubo un momento en que le pidieron alimento. Queremos carne, ya estamos hartos de los cornflakes. Ya no querían cereal, que es el maná que bajaba, ¿se acuerda? Que los alimentaba. Ya no queremos cornflakes, ahora queremos, no sé, unas mojarritas o haznos unas milanesas empanizadas. Y le pidieron carne a Dios. ¿Y sabe qué fue lo increíble? Dijo Dios, dáselas, Moisés. O sea, no te están fastidiando a ti, me fastidian a mí. La dureza del corazón, de veras, mire, somos cristianos en pleno siglo XXI y todavía tenemos el corazón duro. Todavía, pues, nomás veas en el espejo y se va a dar cuenta evidentemente que es todo menos noble. Teniendo todas las bendiciones de Dios, se nos olvida agradecer y somos rebeldes. Y nos dice Dios, no lo hagas, y lo hacemos. Esa dureza de corazón está profetizada. ¿Cómo la ves? En el propio pueblo de Dios. Lo que está sufriendo el pueblo judío ahorita es la consecuencia de la sentencia de Dios desde la salida. Cuando les dijo, sí, te voy a dar una nueva tierra, pero no la vas a habitar por la dureza de tu corazón. Y le digo algo, el pueblo judío es potente en dinero, espiritual. No sé si han tenido relación con judíos, pero es algo impresionante. Viven en las mejores zonas del mundo. ¿Pero qué cree? No tienen patria. Bueno, ya la tienen desde 1942, que se constituyó Israel como una patria, ¿no? Para ellos. Pero la realidad es que, ¿qué cree? Fueron dispersados a todo el mundo. Pero la promesa de Dios de provisión no la ha incumplido Dios. Tienen lo mejor. Aquí en México, para no ir tan lejos, para hablar aquí de la Ciudad de México, son dueños del primer cuadro de la ciudad. El centro histérico es de ellos. Todas las tiendas, todo lo que usted ve en el centro es de los judíos. Y viven en las mejores zonas. Antes era Polanco, pero eso ya es obsoleto ahorita para ellos, Polanco era lo más fino hace, ¿qué te digo?, 40, 50 años. Hoy viven en Santa Fe, hoy viven en las zonas Esmeralda, la zona Dorada, y están potentes, la verdad. Están muy tremendos. Dios sigue bendiciéndolos. Todo eso es la voluntad de Dios. Usted y yo también somos pueblo de Dios. No somos judíos de nacimiento. Con la cara de Tlaloc que tenemos, pues no somos judíos. Pero le digo algo, somos incrustados en el pueblo de Dios. Somos tan bendecidos que Dios nos ve como su pueblo. Fíjese qué impresionante es para nosotros. Y aún así, la verdad, no tenemos toda la gallardía del pueblo judío. ¿Por qué? Porque a Dios le plació que su pueblo fuera el pueblo judío. ¿Qué hacemos ahora nosotros? Pues escuchar la palabra y obedecerla. No tendríamos que estar sufriendo en carne toda la dependencia al pecado, toda la inmoralidad, si fuéramos obedientes. Pero ni se sorprenda, si al pueblo judío que vieron a Dios, que lo escucharon, que los libertó, que les abrió el mar rojo para que cruzaran, que los pasó por el desierto. Ahora, ¿por qué 40 años les decía yo? ¿Por la crueldad de Dios? No, por la dureza del corazón de su pueblo. Era necesario que muriera la tercera y hasta la cuarta generación de quienes aborrecieron a Dios. Y solamente pasaron los niños y 2 hombres, Josué y Caleb. Qué impresionante, ¿no? Eso fue, la verdad, la consecuencia de la sentencia de Dios. Por eso cuando vemos el Nuevo Testamento, cuando vemos los evangelios, pues obviamente inspirados por el Espíritu Santo, inclusive a Cristo hablando en primera persona, los 4 evangelios son hermosos, porque son el cumplimiento, te repito, de las profecías, pero no solo eso, la vida de Jesús. Por eso cuando alguien viene al conocimiento de Dios por primera vez, lo que siempre le recomendamos que es, lee los evangelios. ¿Por qué los evangelios? Porque ahí está la vida de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y conocer a Jesús es conocer a Dios Padre.
porque dice, el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. Y tenemos muchas profecías pues que se cumplen en Cristo y que tenemos que aprender el día de hoy, hermanos. Predicaban y enseñaban a Jesús todos los días. Vamos a ver 10 verdades acerca de Jesús en el Nuevo Testamento. Y ahora sí, vamos a empezar con el material de la clase. Estas 10 verdades acerca de Jesús se cumplen en el Nuevo Testamento, profetizadas desde el Génesis. Por todos los profetas que pasaron, por todo lo que Dios tuvo con esa relación que tuvo con su pueblo. Mire, es impresionante el sinóptico que hay en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hoy tenemos un Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive en nosotros, que vive en nuestra vida, mora en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. ¿Y qué cree? A veces no le hacemos caso. El pueblo judío por lo menos tenía el pretexto de que no hablaban con Dios, porque hasta que Moisés subió ¿se acuerdan cuando subió al monte Sinaí a hablar con Dios? De repente, pues vieron que se tardaba y algunos hombres desesperados quisieron subir a la cima de la montaña. No, hombre, se oyó el rugido de Dios, hay un estruendo y se bajaron pero tendos. Y cuando bajó Moisés con ellos le dijeron, no queremos saber nada de Dios. Tú vas a ser el que hables con Él, que Él te diga lo que tenemos que hacer y nosotros nada más obedecemos. Sí se parecía muy noble la petición del pueblo. Obviamente el temor de ver a Dios en su ira, imagínese. Pero sus palabras no fueron dignas de su testimonio. Dijeron, vamos a obedecer todo lo que Él te diga que hagamos, y toda la vida de constante, ¿qué fue? Desobediencia. Y Dios en su infinita misericordia no les quitó la gracia, no les quitó la bendición. Pero la disciplina, sepa algo, hermano, hermana amada, a Dios no le tiembla la mano. Dios es un Dios santo, es un Dios muy misericordioso, tan misericordioso que nos tiene vivos cuando tendríamos que estar muertos. Yo sé que ustedes son finas personas, pero yo les hablo de mí. Yo sí sé de dónde me sacó Dios. Yo sí me acuerdo lo que yo hice, que tendría yo como resultado la muerte. Mas sin embargo, fíjese aquí vivitos y coleando por la gracia de Dios. Entonces, 10 verdades acerca de Jesús en el Nuevo Testamento. Primera, el Nuevo Testamento se escribió para que creamos en Jesucristo. Estas profecías de las cuales le hablo tenían un propósito. El propósito es que en los tiempos que estamos viviendo usted y yo ahora, pudiéramos enterarnos de todo esto, que brevemente el amigo que nos habló hasta de las profecías de Flavio Josefo, ¿se acuerda? El historiador cristiano más reconocido por nosotros, pues habló de Cristo y cómo mencionaron a Cristo. Hoy vamos a ver que estas profecías o estas escrituras se dieron para que usted y yo podamos creer en Jesucristo. Dice la bendita palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿A qué vino Cristo? A salvar al pueblo judío, pero no lo recibieron, sino que lo rechazaron. Y el verso 12 de Juan 1, que dice, mas a los que le recibieron y creyeron en Él y en su nombre, Dios les dio el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, porque Dios lo prometió, porque usted lo recibió, porque usted creyó. Pero le dejo un paréntesis grande en esto que estamos platicando. La oración que usted hizo de fe no lo salva, porque de repente somos muy fetichistas, ¿no? Que haga la oración, que venga Cristo, y ya hace la oración, ya es cristiano, a ver, espéreme tantito. No es que Dios tenga requisitos, pero la oración no te salva, ¿estás de acuerdo? La oración es la evidencia de que tú crees en Cristo y que lo estás haciendo públicamente para reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero quien te va a salvar es Cristo. ¿Cuándo? Cuando creas en Él. Cuando obedezcas a Él, no de otra forma. Por eso vemos muchos cristianos que tienen el cuerno del juicio, ¿no? O sea, como que parecen, traen Biblia, estudian, hablan, hasta predican, ¿verdad? Pero viven como se les pega la gana.
Entonces hoy vamos a ver que el Nuevo Testamento fue escrito, inspirado por Dios, para que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Juan 20, 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre, tengan vida. En el Nuevo Testamento se descubre el velo que cubría todas las escrituras del Antiguo Testamento, las que dan testimonio de Jesús en sombras, tipos y figuras, y se nos dice con absoluta claridad lo que se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es importante que resaltemos que el propósito es creer en Jesús. Es el Cristo, esto es, que Él es literalmente Dios hecho hombre. Por eso reafirma al señalar el Hijo de Dios de naturaleza o esencia divina, la divinidad que fundamenta al Nuevo Testamento y se comprueba con su resurrección. Segunda causa, el tema principal de Hechos es Cristo. Y yo creo que toda la escritura, ¿no? Pero para entender esta enseñanza, vamos solamente que los hechos es que Cristo es el tema que no hay otro Dios. Usted puede tener 1000 dioses, hay gente allá afuera que le va a la Virgen, le va a San Martín de Porres, le va a los santos, otros le van a Krishna, otros le van a Buda, en fin, todo lo que usted guste y mande, pero solamente hay uno, el Dios único y verdadero. En Cristo tenemos al Dios verdadero. Ahora, no son 3 dioses. No sé si usted tenga alguna bronca para entender la Trinidad. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. No son 3 dioses, es un solo Dios en 3 personas. Y cada persona cumple un propósito como ser divino. El Padre fue el que estuvo en ese reordenamiento en la creación. Está sentado en su trono en el tercer cielo y ahí está. Desde ahí. Ahora, a veces nos lo imaginamos como un viejito, ¿no? Así como con barbas, vestiduras blancas, sentado casi en silla de ruedas, ¿no? Porque ya está muy viejito, con un bastón. De verdad, qué utopía. De repente somos medio, o sea, no hay un Dios más activo que Dios Padre. No hay un Dios más trabajador que el Dios Padre, imagínenselo. Sentado a la diestra está Jesucristo, pero Él está ahí. Y desde ahí dice la Biblia que la Tierra, el planeta Tierra con sus 5 continentes, es el estrado de sus pies. O sea, ¿usted puede imaginar eso? Imagínese de qué tamaño es el Dios que le estamos predicando esta mañana. Si el planeta Tierra es su cajón de bolear de Dios, o sea, pues tenemos un Dios inmenso. Pero a veces que Diosito, no, Diosito el tuyo. Y si lo traes en una cartera, en una estampita, pues eres digno de lástima, mano. Pues, ¿qué te va a hacer una estampita con las broncas que traes, Marc Acme? Necesitas un Dios megapoderoso, un Dios que pueda encontrarte hasta por debajo de las piedras. Dios tendrá problema para encontrar a alguien en Asia, en África, en Europa, en Dinamarca. Mira, está aquí con nosotros en la fundación y está ahorita en el centro de Tepito. Ahí se está moviendo poderosamente, pero a veces en esta mente tan finita y no de calidad, sino que tiene fin, tan pequeñita, no dimensionamos al Dios que le vamos. Entonces el tema principal es Cristo. Cristo como Dios, Cristo como Salvador, Cristo como Rey de nuestras vidas. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Por lo tanto,
Que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. A menudo se ha afirmado que en el libro de los Hechos el personaje principal es el Espíritu Santo. Pero Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo no vino para exaltarse a sí mismo, sino para glorificarlo y testificar de él. Si examinamos el libro de los Hechos, el nombre más mencionado es el de Jesús, y eso entonces prueba la intensa actividad del Espíritu Santo, que glorifica a Jesús y que nos da poder para ser testigos de él hasta lo último de la tierra. Tercero, el Evangelio de Dios es acerca de Cristo. Si el libro de los Hechos nos habla de Cristo, los evangelios más, porque los 4 evangelios nos hablan de la vida y la obra de Cristo en toda su vida. De hecho, hay muy poca escritura con respecto a su infancia. No se habla mucho de él más que su nacimiento, no en Belén. Toda esta parte en donde sus padres tienen que correr porque pues el Herodes los quería matar, en fin. Pero ya en ese lapso de tiempo que hay como mucha historia de Cristo, lo que se le da énfasis en los evangelios es su ministerio. Entre los 30 y los 33 años, esos 3 años y medio que Cristo estuvo en la tierra, hablando del evangelio, pues son los que le dan vida realmente, realce al Nuevo Testamento. Cristo nos habla de todo lo que él hizo, la gente que lo vio, los milagros que hizo, pero sobre todo cómo venció a la muerte. Por eso le repito, el Evangelio, los 4 Evangelios, y después vamos a ver cómo hasta el Apocalipsis lo consideramos el 5º Evangelio, porque se lo reveló a Juan, cuando él fue proscrito a la isla de Patmos, ahí ya siendo un viejito, ya, pues yo creo que ya lo castigaron por hablar con tanta vehemencia de Cristo, pero haga de cuenta que dijeron, ni la bala vale, aviéntalo para allá y que de ruquito se muera. O sea, qué sentencia tan tremenda, ¿no? Por lo menos a los apóstoles en el tiempo de sus muertes, en el tiempo de Cristo, pues a unos los decapitaron, a otros los sacrificaron, pero a Juan realmente le tuvieron tanta lástima como viejito que dijeron, ay, aviéntalo, como mandarlo a la isla de Siberia ahora, ¿no? Mándalo ahí que se muera ahí de ruquito. Y sabes, para que miráramos el poder de Dios, su grande amor, su misericordia, su fidelidad, tomó a Juan en ese tiempo que ya nadie daba un clavo por él, y le reveló el Apocalipsis. Por eso nosotros, como es palabra de Cristo revelada a Juan, decimos que es el 5º Evangelio. Ya lo vamos a ver posteriormente. Entonces, el Evangelio de Dios es acerca de Cristo Jesús. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David. El Evangelio no es una doctrina, no es una filosofía, ni siquiera un tratado moral o espiritual, sino que es la vida y la obra de una persona, Jesús. El Espíritu Santo nos revela que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. 100% hombre del linaje de David según la carne y 100% Dios, Hijo de Dios con poder. 100% santo, y aquí me atrevo a decir que no solamente santo, sino santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque son tres personas en un solo Dios. Él es la segunda persona, pero encierra toda la divinidad. Es impresionante que conociendo a Cristo, conocemos todo. Por eso, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no tenemos todavía necesidad de otra revelación. Es con Cristo. Él es inclusivo, Él es integral. Él llena nuestra vida espiritual desde la punta de la cabeza
desde la coronilla hasta la punta de nuestros pies. Por eso es que Él es 100% santo, 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 según el Espíritu de santidad que nos dejó a nosotros. Y está vivo. ¿Por qué está vivo? Porque no está muerto, resucitó. Cuarta causa o cuarto punto: fuimos predestinados para ser como Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos permitió conocerle a Él porque el plan de Él era hacernos como Él. Mire algo que quiero que razone en esta mañana. El plan de Dios Padre es que usted y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Que usted y yo lleguemos a ser similares, iguales a Cristo Jesús. Y usted puede decir, yo como Cristo. Pues claro, tenemos muchos errores, muchos horrores. Pero la obra redentora no es nuestra. El que va trabajando en nuestra vida es Cristo. Y Él lo va haciendo a diferencia de nosotros. ¿Cómo somos nosotros cuando trabajamos en nosotros? Por fuera, ¿sí o no? Y te das una rezanada, y te avientas el tirol, y una pintada de aceite para que te dure todo el día. Los hombres un listerinazo, un hilo dental, el sobaquiux, porque pues es feo levantar la aleta. La trompa, ¿no? Porque pues es feo hablar y que te ruja la pantera, hermano. Es decir, cuidamos mucho el físico, ¿se da cuenta? Y ya luego lo interno. Ya luego el alma y el espíritu, hay veces que hasta lo dejamos ahí que se muera de inanición. Pues Dios trabaja al revés de nosotros. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Él trabaja en el espíritu, la parte más recóndita de nuestro ser, y Él empieza a trabajar ahí con la palabra, con todo lo que vamos recibiendo, y va haciendo un revulsivo en nuestra vida. Y es evidente que Dios ya trabajó en nosotros cuando eso pasa del espíritu al alma. En el alma está las emociones, lo que te gusta, lo que no te gusta, tus decisiones, tus anhelos. Toda esa parte que mueve tu ser está en el alma. Y esa alma realmente va a ganar lo que alimentes más. Porque este cuerpo que cuidamos, como te decía yo, de una manera muy tremenda, para nada aprovecha, dice la Biblia. Tenemos que cuidarlo, porque una vez que se flagela el cuerpo o se enferma, pues podemos morir. Y es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo, pero no es prioridad. Tendrías que cuidar más tu alma, tendrías que cuidar más tu espíritu, tendrías que alimentarlo más con la palabra, ¿te das cuenta? Todo lo que ustedes hacen en la casa de rehabilitación, de estar leyendo, estudiando, de repente a poco no es cansado. Otra vez. Y luego hasta me dicen, otra vez Cristo. Pastor, ya predíquenos otra cosa. Puro Cristo y Cristo y Cristo. Y yo les digo, ¿y de qué quieres que te hable? ¿De la bruja majuja? Pues no, porque Cristo fue el que nos dio identidad. O sea, Cristo fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario y por eso es que no lo soltamos. Ahora, no lo soltamos, es un decir. Porque si usted se agarra de Cristo, ¿a poco no se le terminan las fuerzas? ¿Cuántos recalcitrantes que ya fueron y vinieron? Es que yo vengo de cuna cristiana. Pues sí, ¿y? De verdad, no impresionamos a Dios con lo que hacemos. No impresionamos a Dios, escúcheme, con lo que somos. A Dios lo impresionamos con lo que obedecemos. Esa es la grande diferencia. Por eso nosotros no somos una religión. Porque la religión, ¿qué hace? Te controla. Te pone la mano aquí en el pescuezo y no te muevas. Y nomás te mueves y te aprieto. No, ya flojito y cooperando, ¿sí o no? No, con Cristo hay libertad. Los que hemos tenido la necesidad de tropezarnos, nos vamos. Y luego tenemos vergüenza, la culpa, y no quiero regresar, pero regresamos, ¿y cómo encontramos a Cristo? Con los brazos extendidos, para abrazarnos. Ven, hijo, híjole, tremendo. Si entendiéramos eso, entenderíamos la teoría de la predestinación, porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, escúchame, amado, amada, no somos un accidente. Estábamos en los pensamientos de Dios. Yo no sé cómo llegaste a este mundo. ¿Cuál fue el medio que se ocupó para que tú nacieras? Y podemos hablar de que ¿quién no tuvo un padre borracho?
¿Quién no tuvo una madre controladora? ¿Quién tuvo? Eso es lo peor también, porque también sucede. ¿Y ahora qué dices? Pues sabes una cosa, y ahí te va. No eres un accidente. Estabas en los pensamientos de Dios. Dios pudo ocupar hasta a alguien que germinara la semilla en tu vientre, pero tú naciste por la obra redentora de Dios. Estabas en los... Eso es increíble. Eso nos iba... En vez de conmiderar, ay, pobre de mí, hasta una violación pudo haber hecho que tú nacieras. ¿Y qué crees? Te sientes como mancha, ¿sí o no? ¿Cómo crees? Eso no se lo digo a nadie. Pero Dios utilizó eso para crearte, para amarte, para reivindicarte en este mundo podrido. Eso a mí me queda bien claro. Mi mamá era un panquecito Marinela, 17 años. Imagínate, de Jalapa, Veracruz, ojos verdes, 90, 60 revienta. No, era un panquecito Marinela. Y mi padre, imagínate, mi padre, gordo, desparramado, le decían el rellena, imagínate. Y casado, escucha, casado, Y se junta con, pues, violenta mi madre, o sea, pues la burla, una jovencita, él ya casado y con hijos, imagínate. Y después se echó a correr. Y yo, la verdad, dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, no es justo, ni amor, ni nada, puro caché. Pues no. Pero, ¿sabes? Hoy que entiendo esto, digo, gloria a Dios, porque Dios ocupó a mi padre solamente por la semilla de engendrar. Pero mi padre es mi Dios, el que me ha cuidado, el que me ha dado todo lo que yo necesito, ¿sí me entiendes? Cuando tienes en claro eso, no eres un accidente, hermano. Todo lo que pasa en tu vida y lo que ha sucedido, Dios lo ha permitido, con un propósito, que tú le conozcas, que tú lo obedezcas. Se echó a correr. Yo me acuerdo que mi madre, siendo yo un chavito como de 3 años, 4, no tengo muchas imágenes en mi mente porque pues un chavito de 3 años, 2 años no se acuerda de muchas cosas, pero me acuerdo que nos subíamos en la Tapo a la Deo y a Jalapa, y salíamos de la Deo y en la esquina había un paradero de camiones del servicio de transporte público de Jalapa, y ahí nos quedábamos media hora hasta 1 hora, hasta que pasaba el que era mi padre, porque él era operador de un camión de transporte ahí. Y yo me acuerdo, nos subíamos, saluda a tu padre, medio me acuerdo, yo me sentaba en la ventanilla y iba jugando, pero yo tengo bien grabado que mi mamá iba peleando con mi padre. No, y lo entiendo, pues le iba pidiendo el apellido, hermano. Regístralo, mira. ¿Y sabes qué decía aquel? No, pues de menso, ¿cómo crees? Y al rato me sacas una pensión. O sea, fíjate, las broncas. Imagínate la frustración y los traumas que yo debería de tener con mi propia creación así. ¿Qué diría yo? Pues vámonos a la piedra, vámonos a la mona, vámonos a lo que me pongas. Pero hoy he entendido, de verdad hoy he entendido, no, eso lo ocupó Dios para mi creación. Y hoy sé que me ama. Me falló mi padre de la carne, fue un hijo tremendo, quién sabe de qué. Pero te digo algo, tengo un Dios, un padre que me ha amado, que nunca me ha abandonado, que nunca me ha dado la espalda, que lo veo en la formación de mi familia, lo veo con el cuidado a mis hijos, a mi esposa, a lo que Dios me... Caray, yo le sirvo por amor. De eso estamos hablando, somos predestinados, amados hermanos. Dios ocupó todo lo que ocupó para que tú nacieras, no por accidente, sino ¿para qué? Para tenerte. Y una vez que te tiene, te cuida. Así es Dios, hermoso. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Ese es el plan de Dios. Que cada uno de nosotros lo conozcamos. Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Dios no envió a Jesús para hacer nuestra vida más fácil, sino para usar pruebas y tribulaciones para transformar nuestro carácter, para transformar nuestras vidas.
a fin de que seamos semejantes a Jesús. Puedes ponerte a pensar, si alguien te hubiera dicho hace un año que tú ibas a oír de Cristo, ¿qué hubieras dicho? Mira, ¿sabes? Ábrete, hermano, ábrete. Yo ahorita aquí estoy en el toquín, estoy en lo mío, dame chance, ¿sí o no? Porque no pensabas ni en Cristo. Esa es la prueba indubitable de que Dios pensó en ti antes de que tú siquiera lo conocieras. Predestinación. Y Él lo hizo siempre con el afán de que las pruebas, las circunstancias adversas que estás viviendo, te hagan conocer a Jesús. Y tú puedes decir, porque con rebeldía, la primera vez que te hablaron de Jesús en el grupo, ¿qué dijiste? ¿Qué pasó? Si yo vengo de anexos rudos, si vengo donde me agarran a manguerazos y ahora que Cristo. No, de verdad te lo digo, porque así llegamos a Cristo. Llegamos raspados, llegamos todos rotos. Y lo primero que hay en nuestro corazón es incredulidad. Pero sabes, Dios ocupó toda la debilidad de tu carne, así como te predestinó, no te forzó a creer en Él. Oye, hasta Frankenstein fue, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Y el doctor que le puso, me vas a obedecer, y hasta la cajita de controles. Dios te hizo y te transformó, te predestinó. ¿Qué tendría que hacer? Ahora me obedeces. Y nada, y aquí te quiero. ¿Cómo somos con los hijos? Quienes tenemos hijos o nietos, ¿cómo somos? Cállese. Y aquí se queda. Y nada más llora. No, yo sé que usted es fina persona, sí sabe educar a sus hijos. Yo, así somos. Imagínate a Dios, ya te transformé. Y ya ahora te quedas aquí. No. Nosotros de libre albedrío, ¿sí o no? Y nos dijo, ándale, corre, ándale, échate a correr. Haz lo que tengas que hacer. Cuando yo te necesite, aquí te traigo. ¿Qué amor tan grande? En la piedra, en el antro, en el vicio, jajaja, jijiji. Y de repente Dios, ay, es que Dios no me ama. Cállate, cállate. Porque si no te hubiera amado, te hubieras dado un pasón. Digo, ¿cuántos quedaron así? ¿Cuántos contemporáneos de nosotros? Gracias a Dios que no fuimos nosotros. Te hablo de la predestinación. Por eso transformó Él nuestro carácter. Ya no eres lo mismo que eras antes, ¿estás de acuerdo? Y te puedo asegurar, cuando salgas de esta casa, y no lo digo por Paco, que es un buen hombre, es un hombre de fe, no lo digo por él, por la obra redentora de Jesús en tu corazón, yo te aseguro que no regresas. Pero no regresas, ¿cómo te diré? A estar enclaustrado. Si regresas, te aseguro que vas a hacerlo para servir, por agradecimiento a Dios. Eso es indubitable. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas semejante a Jesús. Él no se conforma con hacerte bonita, porque Dios hermosea a sus hijas. De verdad, Él quiere transformar, ya te dije, tu espíritu. ¿Por qué hay tantas versiones entonces diferentes del Nuevo Testamento? Esto lo hemos visto hasta el cansancio. Ahora, yo por ejemplo en mi celular, en mi móvil, tengo instaladas 27 versiones diferentes de la Biblia. Y lo abro y es impresionante porque de repente lo abro, pongo un versículo y me sale todo así una plana. Y me puedo ir de derecha a izquierda escogiendo la versión que quiero. Lenguaje actual, la Biblia de las Américas, hasta la católica traigo. Y todo ahí traigo. ¿Por qué? Porque me gusta leer, comparar las versiones. Pero uno pregunta, ¿por qué hay tantas versiones diferentes en el Nuevo Testamento? ¿Será que dicen cosas diferentes? Pues probablemente alguna que otra palabra diferente, pero el contexto, la esencia de la palabra es la misma. Pero vamos a ver esto porque es importante también por las dudas que tiene mucha gente. Hacia el final de la Biblia se encuentran 21 cartas escritas para comunidades de seguidores de Jesús esparcidos a lo largo del antiguo Imperio Romano. Cartas, como si estuviera leyendo el correo de otra persona. Sí, son cartas escritas por los apóstoles, aquellos designados por Jesús para esparcir las buenas nuevas de su reino. Y le escribieron a los seguidores de Jesús que vivían en diversas ciudades alrededor del mundo romano. Estas cartas fueron todas escritas en un estilo de prosa denominada discurso. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume, pero que no se menciona.
Sí, exacto. Y eso mismo pasa con las cartas en la Biblia. El primero de estos ejemplos es cómo todas las cartas forman parte de la amplia historia de las Escrituras. Cierto. Así que esta historia comienza con Dios creando a la humanidad como sus compañeros para gobernar la creación junto con Él. Pero nosotros elegimos gobernar bajo nuestros propios términos, lo que condujo a la violencia, el exilio y la muerte. Pero Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que la vida y la bendición se esparcirían a todas las naciones a través de él y de sus descendientes para renovar la visión de Dios para la humanidad. Y Jesús dijo que Él vino a llevar esa promesa a su cumplimiento, mediante su vida, muerte y resurrección. Cierto, así los apóstoles se vieron a sí mismos como heraldos, anunciando la llegada del reino de Dios en Jesús. Como el apóstol Pablo, quien escribió acerca de las buenas nuevas a las iglesias en las casas de la ciudad de Roma. Él dijo que su trabajo era convocar a personas de todas las naciones a que rindieran su lealtad a Jesús, el Rey exaltado por encima de todo el mundo. Y decir algo así fue atrevido, a personas viviendo en la capital del Imperio Romano, cuya lealtad se supone que debía ser al César. Sí, y eso de hecho nos trae al segundo contexto importante para entender las cartas del Nuevo Testamento: la cultura del Imperio Romano durante el primer siglo. Entonces, Roma reinaba sobre todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Y ellos formaron su imperio conquistando y esclavizando a sus enemigos, y luego imponiéndoles fuertes tributos. El emperador y su estrecho círculo controlaban todo el poder y las riquezas, y sabían cómo lidiar con las personas que desafiaban el orden social. La mayoría de las personas vivían sin mucho dinero ni estabilidad. Y la cultura romana tenía una jerarquía muy marcada. Los hombres de familias importantes y con dinero y educación podían ascender en la sociedad. Pero las mujeres, los esclavos, los niños y los pobres estaban siempre en desventaja y eran tratados como inferiores. Sin embargo, en una comunidad de personas que amaban a Jesús, todo el mundo era tratado con amor y con la misma dignidad. Sí, en el mundo romano era inaudito que personas de alto estrato social se asociaran con aquellos que estaban por debajo de ellos. Pero los apóstoles dijeron que a través de Jesús, Dios había dado el regalo de su amor a cada persona sin importar su estatus. Así que en este contexto, las cartas eran contraculturales y derribaban las barreras establecidas entre las personas. Exactamente. Y eso nos trae al último nivel de contexto, el contexto situacional de cada carta. ¿Quieres decir los asuntos específicos dentro de la iglesia de cada ciudad que motivaron que se les escribiera la carta? Sí, como la carta de Pablo a los cristianos en Roma. Es una tentación leer esta carta y enfocarnos en toda la teología importante y pasar por alto el por qué Pablo escribió esta carta. ¿Por qué la escribió? Pues llegando al final de la carta, él habla de cómo las leyes sacramentales judías habían traído controversias entre los judíos y no judíos que seguían a Jesús. Lo cual estaba causando divisiones en la iglesia. Y si lees con cuidado, notarás que algunos cristianos con un estatus social más alto estaban tratando con desprecio a los judíos seguidores de Jesús. Y los judíos cristianos le estaban devolviendo el favor, condenando a los cristianos no judíos como si fuesen seguidores de Jesús de segunda categoría. Exacto. Así que todas estas ideas y teología de la primera parte de la carta tenían la intención de abordar esos mismos problemas. Pablo reconoce que los cristianos romanos tienen entre ellos grandes diferencias en cultura, teología y estatus social. Pero él quiere que ellos se den cuenta de que están unidos en la fe en Jesús, quien es el verdadero centro de la iglesia. Bien, excelente. Pero si la carta fue escrita para otra persona, ¿qué gano yo? O sea, yo no vivo en la antigua Roma. Pues en estas cartas vemos a los apóstoles retando y transformando cada aspecto de la cultura y la vida del primer siglo con las buenas nuevas del Rey Jesús. Y al observarlos, adquirimos sabiduría de cómo esas mismas buenas nuevas pueden también transformar nuestra cultura. Ahora, hay un paso más que nos ayuda en nuestra lectura de las cartas del Nuevo Testamento, y es aprender a seguir el flujo de pensamiento de las cartas de principio a fin. Este cumplimiento de las cartas paulinas nos da también luz de cómo ellos amaron a Cristo y cómo fueron transformadas sus vidas. Fíjese, decía aquí la historia, ¿no? Que no somos romanos. ¿Qué nos puede importar a nosotros de la Biblia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento con estas ciudades? Pues es el testimonio
de muchos cristianos que nos antecedieron y que tuvieron una comunión con Dios. Y además la carta a los Romanos, que es la que más se enfatiza en este ejemplo, es la carta más doxológica, es la carta más doctrinal que la Biblia tiene. Usted lee la carta a los Romanos y los primeros 3 capítulos nos habla de lo que usted y yo éramos antes de conocer a Cristo. Nos habla del pecado, nos habla de toda esa debilidad de nuestra carne y luego nos lleva a la transformación que Dios hace. Cómo transforma el pecado en gracia. Cómo por su infinita misericordia, pues haga de cuenta que como que nos da un baño, ¿no? Un baño con lejía, un baño con su sangre bendita, nos transforma, nos regenera y nos hace aceptos a los ojos de Dios. Luego nos habla de su gracia llevada al confrontar mi propia vida con la vida que Dios quería que yo viviera. Y eso me lleva a Romanos 7, Romanos 8, que pues nos habla de la gracia de Dios. Nos confronta realmente con lo que usted y yo tendríamos que haber sido desde un principio, porque ya le dije, somos testarudos. Mire, somos hijos de Dios y todavía andamos buscando, ya que Dios tomó mi maldad, mi pecado y lo aventó al fondo del mar, todavía nos ponemos el traje de hombre rana y nos aventamos al fondo del mar a chacharear, ¿sí o no? A ver qué me sirve de mi vieja manera de vivir, a ver si me veo bien, a ver qué pecado puedo agarrar. ¿Sí me entiendes? Así somos, de verdad. Yo sé que usted es una fina persona, pero le digo porque en el corazón del hombre de común es hacer el mal. Sabes las crudas que te deja la borrachera y que dices, nomás tantito, me lo merezco. Y va de nuevo. Sabes el problema que te metes con la fornicación, con el adulterio y que dices, pues es que yo iba pasando. Además me vio de frente, quedó impactada con mi belleza. O al revés, y nos justificamos. Eso es lo que es el hombre. Por eso el fin de la ley es Cristo. Y hoy lo vamos a ver de una manera muy categórica. Dios ya nos limpió y el trabajo que Él hizo nos redimió, nos rescató. La ley se hizo en el Antiguo Testamento para el pueblo judío, para que el pueblo judío se diera cuenta de la necesidad que tenía de un redentor, para que se diera cuenta de su calidad moral que era por los suelos, y para que la ley misma sacara a la luz el pecado del hombre. Pero cuando se cumple la ley en Cristo Jesús, hay una bendición grandísima, porque ahí se termina la influencia de la ley y empieza la gracia. Ahora, déjeme decirle algo, la gracia no es más barata que la ley, ¿eh? De hecho, déjeme decirle que la gracia es más cara que la ley. Porque usted no impresiona a Dios, ya se lo dije, con lo que sabe. Usted no impresiona a Dios con lo que hace. Y eso es la ley. Obras que redimen, que hacen al hombre pecador redimido, que lo rescatan del hoyo cenagoso. Eso lo hace Dios. Pero la ley saca esa necesidad. Ojo, ya la gracia, el tiempo en donde se termina la ley, viene el tiempo de la gracia de Cristo, pero es más dura. Porque déjeme, le digo algo, a Dios no le tiembla la mano. Y si lo tiene que pulverizar para volverlo a hacer, lo va a hacer. Estos 3 meses que usted tiene en la casa de rehabilitación son como usted quiera llevárselos. Se los puede llevar sufriendo y guaguareando, o relajadito y diciendo, voy a aprender algo que no sé. Y transformando tu vida por medio de la propia palabra, ¿me explico? Por eso el fin de la ley es Cristo. Ahí se termina la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Qué maravillosa noticia, ¿no? Pedro lo declaró de esta manera. Cuando los apóstoles y ancianos discutían, en Jerusalén discutían ardientemente si los gentiles, los que no eran judíos, debían de guardar la ley de Moisés o no. Dice, ahora pues,
¿Por qué tientan a Dios poniendo sobre sus cabezas de los discípulos un yugo que ni ustedes pueden llevar ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Las maldiciones por incumplir la ley ya no nos pegan a nosotros. Ahora somos libres. Porque Cristo ya cumplió la ley. Cuando se cumple la ley por parte de Cristo, usted y yo tenemos esa libertad espiritual que nos dice ahora: haz la voluntad de Cristo, como siempre, igual que en el Antiguo Testamento, pero con la bendición de que usted puede ir por la vida con broncas como las tiene, pero de la mano de Dios, que esa es la grande diferencia. Es decir, no se nos dice que se van a acabar nuestros problemas. No, al contrario, Cristo nos avisó que en este mundo íbamos a tener tribulación. Pero tú decides si lo vives solo, con la ley que te acusa, con la ley que te está sacando a rajatabla, eres esto. Dice Pablo, yo no sabría que robar es malo si la ley no dijera no robarás. Yo no sabía que la ley me acusa de que si soy un asesino es malo si la ley no dijera no matarás. Pero ahora viene Cristo y no abole la ley, la cumple, la ley sacrificial. La ley sigue vigente, pero el tiempo de la gracia en Cristo es más potente que la propia ley, porque ahora tenemos a alguien que nos lleva de la mano y que va con nosotros en este camino de tanta prueba, de tanta circunstancia adversa. Por eso el testimonio de Dios es acerca de Cristo. ¿Por qué Dios Padre exalta a Jesucristo? Porque le dio todo el poder a Él. Porque dijo, solamente mediante Él pueden llegar a mí. Solamente mediante su sacrificio en la cruz, de lo que Él hizo por obediencia a mí, dice el Padre, y por amor a ustedes, es que ustedes cumplen el requisito que no van a cumplir, bonitos, ya los conozco. Van a andar de casa en casa, van a andar de tugurio en tugurio, ya los conozco, es lo que dice Dios. Entonces dice, ocupan un Salvador, ocupan a alguien que haya dado como cordero inmolado su vida para limpiar la mía y la tuya, bonito. Cuando yo entiendo eso, entonces digo, gloria a Dios, el testimonio de Dios es acerca de Cristo, porque es el único medio que Dios propone para que tú y yo seamos salvos. Testimonio de Dios acerca de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 2. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Testimonio es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido. O sea, el testimonio es lo que tú das como evidencia de que ya pasó. Testigo de él, prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Dios da testimonio de Jesús. Dios demuestra que el que ve a Jesús lo ve a él. ¿Cómo entonces se formó el Nuevo Testamento? Séptima, la revelación del Evangelio es de Cristo. Lo decimos hasta el cansancio y somos muy recurrentes en esta lección, porque lo que le da identidad a tu vida y a la mía es Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque adoptamos la identidad de Cristo en nosotros, aunque somos tremendos, aunque nos cuesta trabajo. Pero cada momento estamos buscando esa revelación. Gracias. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ahora, revelación significa descubrimiento. Es como una profecía, pues. Algo que se te dice que va a ocurrir y que se te revela. Espiritualmente hablando, es lo que Dios habla. El libro de Apocalipsis, en inglés se llama Revelaciones.
tiene que ver con esto. O sea, revelaciones es que Dios se encarga de decirte a ti lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Por eso cuando hablamos de revelación humanamente, significa que yo descubro y manifiesto algo que está en secreto, oculto, desconocido, y lo hago público. La manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Y a pesar de que el evangelio fue anunciado desde Génesis hasta Malaquías, fue cuando vino Jesús que el secreto fue revelado. Todas las promesas y todas las profecías que hablan de Cristo respecto al Mesías se refieren a Cristo y se cumplieron en él. Mesías es el Salvador, es el enviado. Entonces, todo ese enviado que les decía yo que esperaba el pueblo judío era Cristo. Pero fíjense, los mismos judíos lo vieron y no creyeron. Entonces, lo único que hicieron fue atrasar la bendición. De hecho, hasta ahorita sí hay judíos que son mesiánicos, sí hay judíos que creen en Cristo y han venido a la salvación y luchan mucho con su cultura, con el arraigo que como pueblo tienen, pero tienen una libertad espiritual que los otros también quisieran. Usted y yo tenemos ese brinco ya dado por lo que Cristo hizo en la cruz. Usted y yo sabemos que recibimos un Salvador y que vive hoy y mora ahora en nosotros y se refiere a Él, a Cristo, y se cumple en Cristo. Octava, todas, ¿y cuántas son todas? Todas las cosas son reunidas en Cristo. Por eso le digo que con Dios, Cristo Jesús es el Dios todo inclusivo. Abarca todas las áreas de tu vida, espiritual, mental, moral, física, están en Él. Por eso conocer a Cristo es que no te falte nada, es tenerlo todo. Y digo, lo entendemos perfectamente, pero a veces no lo creemos. O sea, usamos el intelecto, la cabecita, sí, todo con Cristo, pero todavía me vale, todavía quiero vivir a mi manera, todavía quiero hacer las cosas a mi gusto. Qué tremendo es eso. Todo se reúne en Cristo, hermanos. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Amén. Cuando Jesucristo declaró que toda potestad le era dada en el cielo y en la tierra, estaba asegurando esta maravillosa verdad, que todas las cosas en el cielo y en la tierra serán reunidas en Él al final de los Así que tiempos. tomemos como ejemplo la carta a los Efesios. Cierto, aquí tenemos la apertura y luego una larga oración de acción de gracias a Dios. Y en el centro de la oración de apertura, Pablo introduce la idea principal de toda la carta. Se trata del plan de Dios para unir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Jesús el Mesías. Pero, ¿qué significa eso? Pues al pasar al cuerpo de la carta, Pablo va a repetir y a desarrollar esta rica idea. Cierto, pero en el cuerpo de la carta es fácil perderse y perder el hilo de lo que Pablo está hablando. Totalmente. La carta a los Efesios tiene alrededor de 3,000 palabras. Y eso es una corta al compararla con las otras cartas. Pero recuerda, Pablo escribió estas cartas para que se leyeran en voz alta. Así que él usualmente daba claves de la progresión del pensamiento mediante palabras de transición como por tanto, o por esta razón, o entonces. Ok, entonces el cuerpo de Efesios se subdivide en muchos párrafos, pero todos empiezan con estas palabras de transición. Exacto, y cada párrafo tiene su propia idea principal. Y el primero es sobre cómo el Jesús resucitado es rey por encima de todo y todos. En cuanto a ustedes, esto es a los gentiles, ahora han sido incluidos en la nueva humanidad creada por Dios. Por tanto, la única y nueva familia de Dios ahora consiste en personas procedentes de todas las naciones. Así que Dios ha unificado en Jesús a toda una nueva humanidad. ¿Es esa la idea principal aquí? Sí, y ese es el tema que une todos los párrafos de los capítulos 1 hasta el 3. Entonces llegamos al capítulo 4 y nos encontramos con una transición significativa. Por tanto. Sí, esta palabra de transición es como una bisagra entre la primera y la segunda mitad de la carta. La nueva humanidad unificada en Jesús. Por lo tanto, ¿qué?
Excelente pregunta. Sigamos adelante y resumamos los párrafos del capítulo 4. La nueva humanidad de Dios es realmente diversa, así que debemos vivir juntos como la nueva creación de Dios. Eso requiere, pues, que aprendamos a amarnos y a perdonarnos porque somos uno. Esta sección es sobre el vivir en unidad. Exacto. Y ahora puedes ver cómo todas las partes de la carta se unen en un mismo hilo de pensamiento. Dios ha unificado una nueva humanidad en Jesús. Por tanto, debemos vivir de una manera que fomente esa unidad. El verlo dividido de esta manera es de mucha ayuda. Es como tener un mapa que nos ayuda a que no nos perdamos. La meta es llegar a la estatura de Cristo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ya nos da pausa, hermano. Por eso es importante mirar que en Efesios 4, del 11 en adelante, nos habla de que es Cristo el que levanta a los siervos. Ahí nos habla de los 5 llamados al ministerio. Estos 5 llamados al ministerio no son realmente títulos nobiliarios, lamentablemente se están ocupando en las iglesias actuales como el apóstol, presbítero, enviado, el evangelista, el profeta, y se utilizan como títulos de la gente. En realidad son oficios. Y dice la bendita palabra de Dios en Efesios 4 que de alguna manera usted y yo hemos sido levantados por Cristo Jesús, porque dice el verso 11 de Efesios 4, y Él mismo, ¿quién? Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Son 5 llamados al ministerio, pero después explica lo que ya leímos ahorita, explica que estos llamados al ministerio son ¿para qué? Para edificar a la iglesia, para pretender utilizar el conocimiento de la palabra y llevar a la madurez en Cristo a la gente. Porque lo que Cristo pensó es trastocar el mundo, trascender con 11 discípulos, bueno, con 12 ya con Saulo, a toda la humanidad. Y ahora nos ha dejado ese testimonio a nosotros para que preparemos también apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que vayan por el mundo y trastoquen al mundo y hagan famoso a Jesús. Digo, como si lo necesitara, ¿verdad? Pero de alguna manera es el hecho de que usted y yo fuimos levantados por Cristo, ese es el llamado. Y no son títulos. Ahora en las iglesias de allá afuera dicen el apóstol y como que se nota que el apóstol es como la punta del iceberg, ¿no? El chicarcón de mayor categoría y el que se lleva los diezmos, ¿sí o no? Es más, tiemblas cuando el apóstol va a venir a la iglesia porque viene por el carro y a ver qué se lleva, ¿no? No, cuando utilizas estos llamados al ministerio como oficios que realmente son, créeme, el apóstol es el que más trabaja. El apóstol llega y abre la iglesia, escoge de los mismos que están ahí, a la gente que la va a dirigir, les enseña un tiempo y se va. Y hace lo mismo. Y a veces regresa y encuentra la iglesia en fuego. Y dice, wow, pero a veces llega y la encuentra hecha ruinas. Y tiene que volver a trabajar, ¿o no? Por eso es que usted tiene que entender que estos llamados al ministerio son oficios, son trabajos que Dios le pone a usted para que los desarrolle. Me encontré apenas hace unos días con una hermana que tenía tiempo que yo no veía y se fue a una iglesia X. Y me estaba platicando con mucha tristeza, fíjate que me llevé los manuales de fundación, empecé a querer trabajar y todo, y el pastor me frenó. Me dijo, cálmate, aquí el ungido soy yo.
y aquí no vas a hacer esto. Y ella dijo, pero ¿cómo si esto es palabra de Dios? Yo le dije, no deseche lo que no conoce, mire, le presto los manuales, ojélos, dése cuenta, están basados en la palabra. Y cuando llegaron a este punto que les acabo de decir que es muy álgido, entonces o sea, ¿estás diciendo que yo soy un obrero? Cuando soy el ungido de Dios. O sea, no cabe duda que a ti te dieron una mala doctrina. ¿En dónde la aprendiste? Dice, ya ni quise decirle que mi maestro en la iglesia donde aprendí eran maestros de presos. Porque capaz que me levanto una denuncia y va a querer que me vaya de pena de Santa Marta. Porque así de malinterpretado tienen el ministerio cuando piensan que son los jefes. ¿Sí me entiendes? Como los intocables. Hermanos, ya te dije, puedes saber mucho de la Biblia, pero eso no impresiona a Dios. Impresionas a Dios cuando haces, cuando obedeces lo que Dios te dice. Si Dios te saca patadas de una iglesia en donde ni creces y estás en pecado, donde el reflejo tuyo es el pastor, pues perdóname que te lo diga, pero no vas a poder llegar a ser más que el pastor. Y para poder llegar a ser como el pastor casi necesitas matarlo, ¿sí me entiendes? Para quitarlo y ponerte tú, de otra manera no creces. Hermano amado, perdón que te lo diga de manera tan coloquial, pero el llamado es de Cristo, para que seas un obrero, para que seas pues para que me entiendas, un carpinterito, o un técnico, ¿sí me entiendes? Que vayas movilizando a Cristo en el corazón de las personas. ¿Y cuál es tu paga, hermano? ¿El ser el chicarcón de la iglesia, la punta del iceberg? No, el más trabajador, el más esforzado, arden los pies, se te hinchan, a veces es así, y te volteas y están como el Chucky, te están enterrando el puñal, porque no hay reconocimiento aquí, amados hermanos. El reconocimiento es allá, es con Cristo, amados hermanos. Por eso el plan de Dios es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a ser como Jesús. Decíamos, pero ¿cómo yo como Jesús? Pues cuando hagas que el testimonio de Jesús que mora en ti se vea evidente a los demás. Yo le quiero pedir una disculpa por mi estilo, a lo mejor no le gusta, perdóneme de verdad, pero le digo algo y también le he rogado a Dios que me lo quite, porque luego le digo a Dios, es tu palabra, o sea, no puedo ser así, pero ¿sabes qué me dice Dios? Así te quiero, así, no quiero que cambies nada, así te formé. Y voy, hermano, allá y ojón, así todo paletudo, así estoy. ¿Te das cuenta? Yo no quiero que seas igual al pastor presbítero, apóstol, enviado de Jesucristo, en don de liberación y lenguas. Lo que Cristo está preparando en tu corazón es que seas igual a Cristo, que te conduelas con el dolor ajeno, que seas empático con la necesidad de los demás. ¿Para qué crees que Dios te proveyó todo lo que tienes? ¿Para que lo guardes y para que hagas más? Pues eso está bien para la política, ¿sí o no? Oía yo ahora que estábamos en las cosas de las votaciones, hermanos, que estaba en Veracruz, el Yunes, estaba platicando con otro político de su cepa, pues, y le decía al otro, no, manito, tienes que ganar, porque otros 6 años en la banca ya no los vamos a aguantar, la casa pierde. Si eso está bien, el amasar, porque incluso sabes que ya no necesitan dinero, están podridos en dinero. Ya lo que quieren es poder, ¿me entiendes? Poder por poder. Esto está bien para el político, hermano, allá afuera. Pero en Cristo, ¿para qué quieres dinero? Si tienes dinero es para que lo repartas entre los que tienen necesidad. Pero hasta que no te queda claro eso, no creces. ¿Sí o no? No creces. Y lo único que haces es detener la bendición de Dios, porque Dios te puede dar. Dios no es deudor de nadie. Si tú das 10 y te quedaste sin nada, Él te da 100. Pero no tienes que tener tu corazón en que Él te dé para que sigas dando, no. Tienes que tener tu corazón en que das, porque Dios ya te dio. Y ese es el plan. El plan es que Dios
Nos quiere hacer que el crecimiento espiritual esté al alcance de todos los que somos creyentes, sin excepción y sin distinción de raza, de lengua, de nacionalidad. Cualquiera, sin excepción, puede crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Puede llegar a ser grandemente usado por Dios en la tierra. Y sin embargo, no todos lo hacen, bola de baquetones. De verdad, ¿sabes que de la iglesia van a la cárcel por morbo? ¿No puede llevar a la cárcel? Quizás acaban a la cárcel a ver si están muelas, a ver si conocen al Chapo, o a ver si ven a X personaje. ¿Me entiendes? Y lo hacen una vez al año. Una vez al año. O sea, ay, ya fuimos. Ay, gracias hermano Poncho por meternos a la iglesia, a la cárcel. Y se va bien como si fuera, espérame, no, es un llamado, es un oficio. Vas a ir a servir al que no te puede regresar nada. No, es que yo ya fui una vez al año y llevé las tortas y puse en el banquete y además les dejé una lana. ¿Eso qué acalla tu conciencia? No, mejor hazlo en pequeños abonos, pero de diario. ¿Sí o no? Le digo algo, amado, a mí me cuesta dinero ir a la casa. A mí me cuesta más dinero ir a la casa. Y tienes que llegar y de repente ves la necesidad y ya Dios te dice, pues órale, pero ¿qué es? Pues dales. Inútil, pues si no tienen lápices ni plumas, ¿qué haces? Pues las tienes que aflojar. Lamentablemente estamos pensando en cómo hago más, cómo acallo mi conciencia, cómo cumplo el requisito y me veo guapo. Es más, hasta nos tomamos una foto fuera del penal, ¿sí o no? O sea, pero que se vea reclusorio preventivo varonil oriente. O sea, que se vea de dónde salgo. Hermano, si vas en ese plan, no vayas. De verdad, no vayas. Lo mejor que puedes hacer antes de hacer algo por consigna es orar. Mejor. No quiero ir, no puedo ir, me da miedo ir. No estoy preparado para eso, pero voy a orar por los que van y voy a orar por los presos que reciben la palabra. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces es porque no saben que llegar a ser como Jesús está al alcance de la mano de todos. Y creemos que solamente es el presbítero apóstol llamado de Jesucristo. ¿A quiénes usó el Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento y en qué orden lo hizo? Décimo y último. La revelación del fin es de Jesús. Ahora, ¿a quién utilizó Dios? Como dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras a los hombres, por medio de los profetas, ahora lo hace por medio de Jesús. Todo aquel que se llama cristiano, adopta el nombre de cristiano, ¿por qué? Porque ama a Cristo. Porque ahora somos cristianos por amor a Él. Y le servimos por agradecimiento por todo lo que ha hecho. Hay muchos que me dicen, no, es que yo nunca he robado, yo nunca estuve preso, no, yo nunca no mato ni moscas. Y está bien, pero a veces estamos agradecidos no por lo que nos perdonó a nosotros, que fue mucho, sino hasta por ver renglones torcidos en nuestra familia, ¿qué no? ¿Quién tiene hermanos ladrones? Pericotes. Pues por ellos y por lo que Dios regenera y cambia en ellos, ¿qué dices tú? Si no te voy a servir, te voy a servir por agradecimiento a ellos. Qué triste es cuando se nos olvida que es Dios el que transforma nuestra vida. La revelación, que es el Apocalipsis, que es lo que Dios por su voluntad nos dice, lo que va a pasar del fin, es de Jesús. ¿Quién nos avisó el fin del mundo? Fíjate, Cristo desde su manera de platicar como hombre, en Mateo 24, les narró a los apóstoles las señales antes del fin. Ahí lees tú Mateo 24, y cada una de esas señales están cumpliendo, ¿sí o no? Ya nomás falta lo apocalíptico, pero en realidad ya nomás falta que lleguen los jinetes, rompan los sellos y Cristo haga la aparición. No, eso poco se predica. ¿Por qué? Porque no es muy popular. Porque la gente lo que quiere es durar. Que mi lana no se me acabe. Acabo de agarrar el hueso y ya vienen por mí. Pues no está en tu mente.
acabo de entrar a la casa de rehabilitación, me voy a aliviar y ya viene. No, pero tenemos que hacerlo, porque esto lo reveló Cristo para la gloria de Él. El fin lo revela Jesús. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan. Muchos no leen el Apocalipsis porque piensan que es incomprensible, porque tienen temor, por prejuicios, pero ignoran, hermanos, que es la revelación de Jesús. Y podemos decir con certeza que es el quinto evangelio, porque son las palabras del Jesús resucitado. Se las revela el apóstol Juan de cómo va a ser el fin del mundo. Es el fin del mundo. La luna se convierte en sangre, las montañas se derrumban, las langostas mutantes atacan. Estas son apenas algunas de las imágenes extrañas que encontramos en las partes de la Biblia llamadas apocalípticas. Y si bien la mayoría de las personas piensan que la palabra bíblica, Apocalipsis, significa el fin del mundo, no significa eso para nada. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelar o dejar al descubierto. Un apocalipsis es cuando de repente ves la verdadera naturaleza de algo que antes no podías ver. Porque no siempre vemos las cosas como verdaderamente son. Cierto, todos desarrollamos formas familiares de ver el mundo, pero eso puede limitar o distorsionar nuestra visión. Así que un apocalipsis es como una revelación. Exacto. Y en la Biblia, un apocalipsis es cuando Dios abre la cortina para mostrarle a alguien qué es lo que está ocurriendo en el mundo desde la perspectiva divina. Por ejemplo, está el profeta Isaías, quien fue transportado súbitamente en una visión al salón del trono de Dios. Cierto, él está en el templo de Dios, el cual es descrito como un puente entre el cielo y la tierra. Y allí Dios le da una perspectiva divina del pasado, del presente y del futuro de Israel. Para que Isaías pueda desafiar y confortar al pueblo de Dios de su tiempo. O piensa en el apóstol Pablo, quien antes de su conversión estaba tratando de detener al movimiento de Jesús, pero entonces es detenido por una visión de Jesús resucitado. Sí, él se da cuenta de que está luchando en contra de lo mismo que anhelaba, y eso cambia el curso de su vida. Así que estos apocalipsis les dan a las personas una perspectiva celestial de su situación terrenal, y pueden darte esperanza o desafiarte. Ahora, veamos el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Esta es una larga visión. Todo el libro es un apocalipsis. Sí, y funciona de la misma manera. Comienza con Juan el visionario, transportado al trono de Dios, donde él ve al Jesús resucitado como el Rey exaltado del mundo. Pero se nos muestra a Jesús como un cordero ensangrentado. Cierto, es un patrón de diseño que muestra cómo Jesús es el cordero sacrificial de la Pascua y del día de la expiación. Él dio su vida por los pecados del mundo, y entonces Juan ve al gran dragón bestial, ese poder espiritual que energiza los imperios violentos de la tierra. Este es expulsado por Jesús, el verdadero Rey del mundo. Sí, y eso me recuerda a algo. Cuando leo Apocalipsis, es chocante ver tanta destrucción y violencia cósmica. Quiero decir, pasa una y otra vez. Sí, en Apocalipsis hay 3 ciclos del juicio de Dios con 7 partes cada una. Y hay otro patrón de diseño que conecta las historias del diluvio, las 10 plagas de Egipto, el exilio a Babilonia y aún otras. Estos son momentos donde los humanos desatan tanta violencia y muerte al mundo que Dios los entrega a la autodestrucción. Es como una reversión de la creación en Génesis 1, de modo que Dios permite que el mundo y los humanos desciendan a la oscuridad y al desorden. Esto es sobrecogedor. Lo es, pero recuerda, en Génesis 1, Dios venció a la oscuridad y al caos con su luz y con su día. Y es así en Apocalipsis. La muerte de Jesús y la muerte del mundo que conocemos es el camino hacia una creación renovada que se inició con la resurrección de Jesús. Y por lo tanto, si bien el Apocalipsis se siente como el fin del mundo, es más bien el principio de un mundo renovado, donde el cielo y la tierra son reunidos de nuevo y donde los humanos como imágenes de Dios van a gobernar toda la creación con el amor y poder de Dios. Ok, estas son muchas cosas juntas. Así es, y hay mucho en estos libros que es difícil de entender. Pero el propósito de la literatura apocalíptica es claro: darnos una perspectiva celestial de nuestras circunstancias terrenales, de tal manera que cada generación del pueblo de Dios pueda ser retada y confortada y reciba esperanza para el futuro.
con las enseñanzas que hemos tenido durante estas semanas anteriores y esta de hoy, pues cerramos el ciclo de entender que es Cristo realmente pues el fin de todo y el medio para alcanzar todo. Entonces, gracias a Dios por este tiempo. Sobre todo espero que con esta serie de estudios pues nos quede bien en claro que Cristo es Dios, que Cristo vino realmente a cumplimentar toda esa ley sacrificial como un cordero, como lo veíamos ahorita al último, pero también como el resultado de todo lo que Dios tenía en su propósito para la humanidad. Sí, estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos que son llenos de dolor, de angustia, hay persecución, hay muchas cosas que no son agradables a la carne humana. Pero también estamos cada día más cerca de que nuestro Dios de amor nos recoja en sus brazos, que nos lleve a vivir con Él. De veras que, como dice la bendita palabra, toda la gloria de este mundo no es comparada con la gloria venidera. Todo lo mejor que tú puedes tener aquí, dinero, fama, reconocimiento, todo, no se compara con este tiempo que viene en sus brazos. Por eso lo que tú y yo tenemos que estar es preparados, porque la vida no es fácil. Lo estamos viviendo en carne propia. O sea, salir de nuestro propio acoso es muy difícil. Pero ya te digo, o sea, me quedo con lo que Dios pone en mi corazón de repetirte. El hecho de que no es lo mismo pasar por la vida con tribulación, solo, con tus fuerzas, en medio de todo ese pues, contenido que nos va oprimiendo, que nos va destruyendo, a pasar por esos mismos problemas de la mano de Cristo. Ahora, como les decía, uno se agarra de Cristo, pero se le terminan las fuerzas. Mejor que Cristo nos agarre a nosotros, ¿no? Él es omnipotente, todo el poder tiene. ¿Cuándo se le van a acabar las fuerzas a Él? ¿O va a haber alguien que te arrebate de su mano? Entonces, es por ahí el camino.